Hola, hola, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Qué gusto volver a encontrarnos en este pequeño rincón donde podemos bajar el ritmo del día, abrir la Biblia y conversar acerca de esas cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana. Quizá ya estás descansando y qué bueno. Quizás todavía tienes algunas cositas pendientes. Ánimo. Pero sea cual sea el lugar desde donde nos escuchas esta noche, quiero invitarte a hacer una pausa. Prepara tu cafecito, abre tu corazón y volvamos juntos a la palabra de Dios. Bienvenidos a este tu espacio, un libro y un café. Hoy estamos con nuestra edición nocturna. Terminemos este día con un café, una conversación y la esperanza que solo Dios puede dar. En nuestra última conversación hablamos de algo que puede transformar profundamente un matrimonio: servir antes que exigir. Miramos a Cristo y descubrimos que la humildad no consiste en pensar menos de nosotros mismos, sino en dejar de vivir completamente concentrados en nosotros. Hablamos de aprender a mirar también las necesidades de la persona que Dios puso a nuestro lado. Pero hay algo que sucede cuando comenzamos a servir. Nos damos cuenta de que estamos sirviendo a alguien que no piensa exactamente como nosotros. Y ahí comienza otra aventura. Porque enamorarse puede ser relativamente sencillo cuando descubrimos todo aquello que tenemos en común. Nos gustan las mismas cosas, de pronto las mismas comidas, de pronto nos encanta el cafecito. Disfrutamos de conversaciones parecidas, del cine, una película, un libro. Nos reímos de los mismos chistes. Tenemos sueños que parecen caminar en la misma dirección y pensamos: nos entendemos perfectamente. Pero después llega la vida cotidiana y descubrimos que aquella persona que amamos profundamente no es como nosotros. Quizá alguno necesita hablar inmediatamente cuando surge un problema y el otro quiere tiempo para procesarlo. Uno disfruta de tener todo planificado y el otro se siente cómodo improvisando. Uno expresa el cariño con palabras, el otro demuestra haciendo cosas. Uno quiere resolver un conflicto esa misma noche, pero el otro de pronto prefiere dormir y hablar al día siguiente. Uno disfruta recibiendo visitas, el otro necesita su espacio, necesita tranquilidad. Uno gasta con facilidad y el otro revisa cada cuenta. Y entonces aparece una frase que muchos matrimonios conocen: ¿por qué no puedes ser como yo? A veces no la pronunciamos, pero la pensamos. Y cuando comenzamos a pensar de esa manera, nuestras diferencias dejan de parecernos interesantes y empiezan a parecernos defectos. Lo que antes nos parecía atractivo comienza a irritarnos. La espontaneidad se convierte en irresponsabilidad. La prudencia se convierte en frialdad. La sensibilidad se convierte en exageración. La necesidad de hablar se convierte en insistencia. La necesidad de silencio se convierte en indiferencia. Y poco a poco podemos comenzar a mirar a la persona que amamos no como alguien diferente, sino como alguien que necesita ser redirigido, ser corregido. Pero esta noche quisiera que nos detuviéramos ahí, porque quizá el problema no sea que somos diferentes. Quizá el problema sea que hemos olvidado cómo mirar nuestras diferencias. La Biblia nos enseña algo fundamental acerca de la creación. Cuando Dios creó al ser humano, no hizo una copia exacta de otra persona. Creó al hombre y creó a la mujer.
Y en Génesis 2:18 encontramos una declaración que establece algo esencial. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El matrimonio nace en el corazón de Dios, pero Dios no diseñó la unión matrimonial para que dos personas idénticas se encuentren y pasen el resto de su vida admirándose el uno al otro diciendo cuánto nos parecemos. La unidad bíblica no significa uniformidad. Dos personas pueden ser profundamente diferentes y al mismo tiempo estar profundamente unidas. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué hacemos con nuestras diferencias? Intentamos eliminar al otro tal vez. Intentamos convertirlo en una versión de nosotros mismos. O aprendemos a reconocer que Dios puede utilizar incluso nuestras diferencias para formar nuestro carácter. Para responder a esta pregunta, quiero llevarte esta noche a un pasaje que nuevamente no fue escrito específicamente para matrimonios. Y quiero aclararlo desde el principio porque hemos decidido que la fidelidad al texto es innegociable. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Está hablando de cómo deben vivir los creyentes como un solo cuerpo. Y precisamente por eso el pasaje resulta tan valioso para nuestra conversación. Sí, porque Pablo está enseñando cómo personas diferentes pueden pertenecer a un mismo pueblo, servir al mismo Señor y amarse mutuamente sin tener que convertirse en copias unas de otras. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Y aquí Pablo comienza diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deben tener. Y detengámonos aquí. Antes de hablar de dones, antes de hablar de servicio, antes de hablar de las diferencias entre las personas, Pablo habla de humildad. Y eso tiene mucho que ver con nuestro matrimonio. Porque cuando dos personas diferentes chocan, casi siempre existe una tentación. Y es pensar que nuestra manera de hacer las cosas es la manera correcta. No simplemente una manera diferente, la correcta. Y cuando creemos que nuestra perspectiva es la medida de todas las cosas, dejamos de escuchar. Ya no queremos comprender, queremos convencer. Ya no queremos conocer al otro, queremos corregirlo. Por eso Pablo comienza llevando nuestra mirada hacia un lugar que ya conocemos de nuestra conversación anterior, la humildad. La misma humildad que contemplamos en Cristo Jesús. Y quizás esto nos permita descubrir algo que nunca habíamos considerado. Tal vez Dios no quiere que nuestras diferencias desaparezcan. Tal vez quiere enseñarnos a amarnos precisamente en medio de ellas. Porque la unidad que Cristo produce no necesita que todos pensemos igual. Necesita que todos aprendamos a someternos al Señor y a considerar al otro con amor. Y eso es exactamente lo que vamos a comenzar a descubrir esta noche. Volvamos a las palabras de Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y eso está en Romanos 12:3.
Hay algo que Pablo coloca antes de hablar de cualquier diferencia entre las personas. La manera en que nos vemos a nosotros mismos. Porque muchas veces nuestras dificultades con los demás no comienzan realmente con lo que ellos hacen. Comienzan con la importancia que nosotros damos a nuestra propia manera de pensar. Cuando creo que mi opinión es siempre la más sensata, me cuesta escuchar. Cuando considero que mi manera de organizar las cosas es la correcta, me irrita que alguien lo haga de otra forma. Cuando pienso que mi manera de expresar amor es la única válida, puedo terminar interpretando la forma diferente de amar de mi esposo o de mi esposa como quizás una falta de interés. Y ahí comienza una distancia, sí, una distancia que quizás ninguno de los dos está buscando. Pablo dice que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener. No está diciendo que debemos pensar mal de nosotros mismos. Tampoco está enseñando que nuestra opinión carezca de valor. La humildad bíblica no consiste en despreciarnos, consiste en tener una visión correcta de nosotros mismos delante de Dios. Reconocer nuestros dones sin convertirlos en motivo de orgullo. Reconocer nuestras limitaciones sin vivir avergonzados por ellas. Entender que necesitamos a otros. Y esto es especialmente importante dentro del matrimonio. Porque cuando dos personas se aman, pero cada una considera que su manera de pensar es la medida de lo correcto, las diferencias terminan convirtiéndose en una competencia. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe más? ¿Quién toma las mejores decisiones en casa? ¿Quién entiende mejor a los hijos? ¿Quién administra mejor el dinero? ¿Quién sabe cómo resolver los problemas de una mejor manera? Y cuando el matrimonio entra en esa dinámica, ya no estamos intentando comprendernos, estamos intentando ganar. Pero Pablo nos invita a pensar con cordura, a mirar nuestras capacidades con equilibrio. Y unos versículos más adelante explica por qué. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y eso está en Romanos 12, 4 y 5. Observa la imagen que utiliza, un cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros. La mano no tiene la misma función que el oído. El ojo no hace lo que hace el pie. El corazón no cumple la misma función que los pulmones. Todos son diferentes, pero la diferencia no significa que uno de ellos sea innecesario. Precisamente porque son diferentes, pueden funcionar juntos. Pablo está hablando de la iglesia, no del matrimonio, pero el principio nos ayuda a comprender algo importante. La unidad no exige que todos desempeñemos la misma función. La unidad permite que diferentes personas contribuyan de distintas maneras al mismo propósito. Y quizá esto nos ayude a mirar nuestras diferencias desde otro ángulo. Tal vez aquello que hoy te irrita de tu esposo o de tu esposa no sea necesariamente algo que tengas que eliminar. Tal vez necesitas aprender a comprenderlo. Piensa en una pareja en la que uno de los dos es mucho más organizado que el otro.
puede ser frustrante. El que organiza todo puede pensar, si yo no lo hago, nada funciona. Y el otro puede comenzar a sentirse constantemente evaluado. Pero quizás esa diferencia bien encaminada puede convertirse en una fortaleza. Uno aporta estructura, el otro aporta flexibilidad. Uno recuerda los detalles, el otro ayuda a no vivir esclavizado por ellos. El problema no está necesariamente en que sean diferentes. El problema aparece cuando uno utiliza su fortaleza para menospreciar la debilidad del otro. Y ahí regresamos a la humildad, ¿correcto? Porque una fortaleza puede convertirse en una herramienta para servir o en un arma para controlar. La persona organizada puede ayudar sin humillar. La persona espontánea puede aportar alegría sin despreciar la planificación. La persona que habla mucho puede aprender a escuchar. La persona reservada puede aprender a expresar lo que lleva dentro. Y ambos pueden reconocer, no necesito que seas igual a mí para poder amarte. Y saben, eso requiere madurez. Porque amar a alguien parecido a nosotros puede resultar cómodo. Pero amar verdaderamente implica aprender a conocer a la persona que tenemos delante tal cual es. No como imaginamos que debería ser. No como que queremos moldearla. No como era durante los primeros meses de la relación. Sino como una persona real, con una historia real, con fortalezas, con debilidades reales y con una obra de Dios que todavía está en proceso. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. Aceptar las diferencias no significa aceptar el pecado. No debemos llamar forma de ser a aquello que la Biblia llama pecado. La impaciencia no se vuelve una virtud porque alguien diga, así soy yo. La mentira no es una diferencia de personalidad. El desprecio no es simplemente otro estilo de comunicación. La irresponsabilidad no debe disfrazarse de espontaneidad. Y el control tampoco puede justificarse diciendo, yo solo soy una persona organizada. La palabra de Dios sigue siendo nuestra medida. Hay diferencias que debemos aprender a respetar. Y hay conductas que necesitamos permitir que Cristo transforme. La sabiduría consiste en saber distinguir entre ambas. Por eso, Pablo continúa hablando de los diferentes dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes maneras de servir, pero una misma gracia. Y esto nos recuerda algo precioso. Dios no necesita que seamos iguales para utilizarnos. Él puede trabajar a través de nuestras diferencias y quizá también puede hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Tal vez Dios ha puesto a tu lado a una persona que complementa áreas donde tú eres débil. Tal vez esa persona te ayuda a detenerte cuando siempre quieres correr. O te anima a actuar cuando llevas demasiado tiempo pensando en algo. ¿Lo haré? ¿No lo haré? Quizá te enseña a expresar emociones que tú acostumbrabas guardar. O te ayuda a ser más prudente cuando actúas impulsivamente. No significa que todo lo diferente sea automáticamente bueno. No, para nada. Significa que podemos aprender a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres formar en mí a través de
esta diferencia? Esa pregunta cambia completamente nuestra perspectiva, porque ya no miramos al otro solamente como una fuente de frustración. Comenzamos a verlo también como una oportunidad para crecer. Y quizás esta noche Dios quiera hacer justamente eso. No cambiar primero a la persona que tienes a tu lado, sino cambiar la manera en que tú la estás mirando. Pablo continúa desarrollando su enseñanza y llega a una expresión que puede cambiar por completo la manera en que entendemos nuestras relaciones. Después de hablar de los diferentes dones, comienza a describir cómo debe verse el amor dentro del cuerpo de Cristo. Y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y eso está en Romanos 12:9. Qué importante es esa primera frase. El amor sea sin fingimiento, un amor sin máscara, un amor que no pretende ser algo que no es. Y esto también toca profundamente el matrimonio, porque cuando una relación comienza a deteriorarse, podemos aprender a convivir sin realmente estar cerca. Seguimos cumpliendo nuestras responsabilidades. Seguimos hablando de los hijos, de las cuentas, del trabajo, de lo que hay que comprar, de lo que debemos hacer mañana. Pero dejamos de conocer el corazón del otro. La relación obviamente continúa funcionando por fuera, mientras por dentro se va creando distancia. Y quizá una de las razones que sea que dejamos de interesarnos genuinamente por la persona que tenemos delante. ¿Y saben por qué se da eso? Porque creemos que ya la conocemos. Después de tantos años, decimos, sé exactamente lo que me va a decir. Sé cómo va a reaccionar. Ya conozco esa manera de pensar. Y sin darnos cuenta, dejamos de escuchar. Pero amar sin fingimiento significa volver a mirar al otro con interés verdadero, preguntar, escuchar, observar, aprender, porque las personas cambian, las experiencias nos transforman, las responsabilidades cambian, las heridas dejan marcas. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. La persona con la que te casaste hace años sigue siendo esa misma persona, pero también ha atravesado muchas cosas desde entonces. Quizá hay partes de su historia que hoy comprendes mucho mejor. Quizá hay luchas que antes no conocías. Quizá hay sueños que fueron quedando guardados. Y amar también significa tener la disposición de volver a conocer al otro. No solamente recordar quién fue, sino descubrir quién está llegando a ser. Pablo continúa, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso está en Romanos 12:10. Aquí aparece una palabra que puede transformar una relación. Honra. Honrar significa reconocer el valor de la otra persona y tratarla de acuerdo con ese valor. No significa idealizarla. No significa pensar que nunca se equivoca. Significa recordar que delante de Dios tiene dignidad. Y esto puede ser especialmente importante cuando conocemos las debilidades del otro. Porque es fácil tratar con respeto a alguien que admiramos. La verdadera prueba llega cuando estamos molestos, enojados, contrariados, cuando no estamos de acuerdo, cuando el otro ha cometido un error, cuando estamos cansados.
Ahí se revela mucho de nuestro corazón, porque podemos corregir sin humillar, podemos estar en desacuerdo sin despreciar, podemos expresar una frustración sin destruir la dignidad de la persona que tenemos enfrente. Eso es honra. Y quizá necesitamos recuperar algo que la cultura actual ha olvidado. Tener razón no nos da permiso para herir. Podemos estar completamente convencidos de que nuestro punto de vista es el correcto y aún así equivocarnos en la manera de expresarlo. La verdad necesita amor y el amor no significa esconder la verdad. Significa comunicarla de una manera que busque el bien del otro. Por eso las diferencias matrimoniales pueden convertirse en una escuela de madurez. Porque vivir con alguien diferente, créanme, nos obliga a salir de nuestro pequeño mundo. Nos enseña paciencia, nos enseña a escuchar, nos enseña que nuestra perspectiva no es la única posible. Nos obliga a considerar y nos recuerda que no somos el centro. Quizás esa sea una de las razones por las que Dios permite que nuestras diferencias permanezcan ahí. No porque quiera hacernos sufrir, decir, ay Señor, ¿por qué no quitas esto que tiene mi esposo o mi esposa de malo? No me gusta. Sino porque está formando en nosotros cualidades que no desarrollaríamos de la misma manera si todo el mundo pensara como nosotros. Ahora, imagina un matrimonio en el que ambos tienen personalidades fuertes. Los dos saben lo que quieren. Los dos tienen opiniones. Los dos están acostumbrados a tomar las decisiones. Y eso puede producir muchos roces, muchos conflictos. Pero también puede convertirse en una oportunidad para que ambos aprendan algo que quizás nunca aprenderían por separado. Ceder sin sentirse derrotados. Ahora, piensa en un matrimonio donde uno es muy sensible y el otro mucho más práctico. Pueden frustrarse. Uno puede pensar, no entiende lo que siento. Y el otro puede pensar, todo lo convierte en un problema, en un drama. Pero quizás Dios quiere enseñarles a ambos, al práctico a detenerse y escuchar, al sensible a distinguir entre sentir profundamente y dejar que cada emoción gobierne sus decisiones. Ambos pueden crecer. Y eso es muy importante, porque la meta del matrimonio cristiano no es simplemente que ambos estén cómodos, es que ambos sean transformados a la imagen ¿de quién? De Cristo. Por eso nuestras diferencias pueden convertirse en una oportunidad para practicar el amor que Romanos 12 describe. Paciencia, honra, generosidad, servicio, humildad y también verdad. Pero hay algo más que Pablo dice en este mismo pasaje. Un poco después escribe, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto está en Romanos 12:15. Aunque el contexto sigue siendo la vida de la comunidad cristiana, este principio nos muestra algo muy profundo acerca del amor. Amar significa aprender a entrar en el mundo emocional del otro. No necesariamente sentir exactamente lo mismo, pero sí estar dispuesto a acompañarlo. Si tu esposo está celebrando algo que para ti parece pequeño, puedes alegrarte con él. Si tu esposa está atravesando una tristeza que de pronto tú no comprendes completamente, puedes permanecer a su lado. No tienes que experimentar la situación de la misma manera para poder acompañarla.
Y quizá ahí encontramos una de las grandes diferencias entre comprender y estar de acuerdo. No siempre tenemos que estar de acuerdo para poder comprender. Puedo pensar diferente y aún así escucharte. Puedo no reaccionar como tú reaccionas y aún así respetar lo que estás sintiendo. Puedo ver una situación desde otro ángulo y aún así quiero entender por qué esto es importante para ti. Esa frase puede abrir muchas puertas, porque en lugar de comenzar defendiendo nuestra posición, comenzamos buscando conocer el corazón del otro. Y créanme que eso requiere mucha humildad. La misma humildad que Pablo colocó al principio del pasaje. La humildad no elimina nuestras diferencias. Nos enseña a manejarlas de una manera que honra a Dios. Quizá esta noche el Señor no está pidiéndote que cambies a tu esposo. Quizás tampoco está pidiéndote que cambies a tu esposa. Tal vez te está invitando a cambiar la forma en que miras aquello que durante tanto tiempo te ha irritado. En lugar de pensar, ¿por qué es así? Podríamos comenzar a preguntar, Señor, ¿cómo puedo amarle mejor? Precisamente porque es diferente de mí. Esa pregunta requiere menos orgullo y más gracia. Y puede ser el comienzo de una nueva etapa dentro de un matrimonio. Porque cuando dejamos de luchar para convertir al otro en una copia nuestra, comenzamos a descubrir la riqueza de caminar junto a alguien que también está siendo formado por Dios. Después de recorrer este pasaje, quizás podamos mirar nuestras diferencias con otros ojos. No porque todas sean fáciles, no porque nunca nos vaya a producir frustración. No les quiero mentir, va a ser difícil. Pero tampoco tenemos que aceptar cualquier comportamiento en el nombre del amor, sino porque hemos aprendido algo importante. La unidad no significa ser iguales. Pablo habló de un cuerpo con muchos miembros, diferentes funciones, diferentes dones, una misma pertenencia. Y esa imagen nos ayuda a entender que la diversidad no necesariamente amenaza la unidad. Lo que puede destruirla es el orgullo. Cuando uno necesita que el otro piense exactamente como él. Cuando una diferencia se convierte en una competencia. Cuando dejamos de escuchar, porque ya decidimos que nosotros tenemos la razón. Cuando confundimos nuestras preferencias con principios bíblicos, ahí comienza el problema. Porque una cosa es decir, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Y otra muy diferente es decir, esta es la única manera correcta de hacer las cosas porque así las hago yo. Necesitamos aprender a distinguir entre ambas. Hay verdades que no negociamos porque pertenecen a la palabra de Dios, por supuesto. Pero existen muchas otras cosas que pertenecen a nuestras preferencias, costumbres, hábitos, personalidad o experiencias. Y ahí necesitamos gracia. Quizá tu esposo organiza las cosas de una manera que tú nunca utilizarías. Quizá tu esposa necesita más tiempo para tomar decisiones. Quizá uno disfruta conversar durante horas y horas y el otro necesita momentos de silencio. Quizá uno expresa afecto con palabras y el otro con acciones. Quizá uno requiere resolver los problemas inmediatamente
y el otro necesita pensar antes de hablar. No todas esas diferencias necesitan ser eliminadas. Algunas necesitan ser comprendidas, otras necesitan ser negociadas y algunas pueden convertirse en fortalezas cuando ambos aprenden a utilizarlas para servirse mutuamente. Por eso quisiera proponerte algo muy sencillo para esta semana. No empieces pensando en la diferencia que más te molesta de tu esposo o de tu esposa. Empieza pensando en una diferencia que con el paso de los años hayas aprendido a valorar. Quizá hoy puedas decirle, hay algo en ti que es diferente de mí, pero he aprendido a valorar esa diferencia. Puede parecer una frase pequeñita, pero reconocer el valor del otro puede abrir espacios que durante mucho tiempo permanecieron cerrados. Y después haz algo más. Pregúntale, ¿hay alguna diferencia entre nosotros que te haya resultado difícil comprender? Y escucha. No prepares tu defensa mientras habla. No pienses inmediatamente en cómo demostrarle que está equivocado o está equivocada. Simplemente escucha. Quizá descubras algo que nunca habías visto, porque conocer profundamente a la persona que amamos requiere más que compartir una casa. Requiere atención, tiempo, disposición. Y sobre todo requiere amor. Romanos 12 nos ha demostrado que ese amor debe ser sincero, que debemos honrar, servir, vivir con humildad. Y todo eso nos lleva nuevamente ¿a quién? A Cristo. Porque no estamos intentando construir un matrimonio cristiano simplemente aplicando técnicas. No. Estamos aprendiendo a vivir como personas que pertenecen a Jesús. La transformación comienza en el corazón. Cuando Cristo ocupa el centro, ya no necesitamos que nuestra pareja sea exactamente como nosotros para sentirnos seguros. Podemos reconocer, somos diferentes, pero pertenecemos al mismo Señor. Y esa verdad cambia mucho. Porque entonces nuestras diferencias dejan de ser necesariamente una amenaza. Pueden convertirse en una oportunidad para practicar el amor, la paciencia, la humildad, la escucha activa, la misericordia, el servicio. Pero hay algo que todavía necesitamos recordar. Hasta ahora hemos hablado de diferencias que forman parte de la vida cotidiana. Pero hay momentos en los que el matrimonio enfrenta algo mucho más grande que nuestras diferencias. Hay temporadas en las que la vida golpea con fuerza que ninguno de los dos esperaba. Una enfermedad, la pérdida de un empleo, una dificultad económica, la muerte de alguien que amamos, una crisis familiar, una noticia que cambia los planes. Y cuando llegan esas tormentas, ya no se trata simplemente de quién prefiere qué. La pregunta se vuelve mucho más profunda. ¿Podemos permanecer juntos cuando la vida no se parece en nada a lo que habíamos imaginado? Porque amar cuando todo está tranquilo es una cosa. Caminar juntos cuando llega la tormenta, créanme, es otra muy diferente. Y esa será nuestra próxima conversación. No hablaremos de cómo evitar las tormentas, hablaremos de cómo enfrentarlas cuando llegan.
porque ningún matrimonio está exento de ellas. Pero un matrimonio que aprende a caminar bajo la gracia de Dios puede descubrir algo precioso. No necesita enfrentar la tormenta solo. Vamos a orar. Pero antes déjenme decirles que todo esto que estamos hablando aquí, de una o de otra manera, lo experimentamos en carne propia. Así es que no pienses que estas conversaciones no son parte de lo que se vive día a día, o que yo estoy tal vez tomando a alguien como ejemplo. Esto nos pasa a todos. Y por eso estamos aquí, para aprender juntos, para crecer en la fe, para crecer en el amor, para tener matrimonios sólidos, familias conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas a mirar nuestras relaciones desde una perspectiva diferente. Perdónanos cuando hemos convertido nuestras preferencias en reglas, Señor, cuando hemos querido que las personas que amamos piensen, reaccionen y vivan exactamente como nosotros, Señor. Danos humildad para reconocer nuestras propias limitaciones. Danos paciencia para escucharnos. Danos sabiduría para distinguir entre aquello que debemos defender. Porque tu palabra lo enseña, Señor, y aquello que simplemente pertenece a nuestras preferencias, amado Padre. Enséñanos a honrar a nuestros esposos, a nuestras esposas, Señor, a valorar aquello que es diferente, a corregir con amor cuando sea necesario, a pedir perdón cuando nosotros hemos fallado y a recordar que nuestra unidad no depende de ser iguales, sino de aprender a caminar bajo el señorío de Cristo. Haz de nuestros matrimonios un lugar donde tu gracia, Señor, pueda verse en las conversaciones, en las decisiones y también en las diferencias. Y cuando lleguen los días difíciles, ayúdanos a permanecer unidos y a buscarte juntos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir conmigo este cafecito y esta conversación. Quizá esta noche no resolvimos todas las diferencias de un matrimonio, pero quizás descubrimos algo más importante. No necesitamos ser iguales para amarnos bien. Necesitamos aprender a mirar al otro con humildad, honrar su valor y permitir que Cristo transforme nuestro corazón. Y la próxima vez hablaremos de esas temporadas en las que las diferencias dejan de ser el mayor desafío porque llega algo que nadie esperaba, una tormenta. ¿Cómo puede un matrimonio permanecer firme cuando la vida comienza a sacudir todo lo que creía seguro? Esa será nuestra siguiente conversación. Por esta noche, descansa. Entrégale al Señor aquello que no puedes resolver. Y recuerda que Él sigue siendo Dios, aun cuando nuestra vida no se parece a lo que habíamos planeado. Terminemos este día con un cafecito, una conversación y la esperanza que solo Dios puede dar. Que el Señor bendiga tu hogar, tu matrimonio, que lo cuide y que te conceda una noche en su paz. Hasta nuestro próximo encuentro.